Empieza Voces del Poder, vamos a hacer el análisis político, imposible no mezclarlo con lo económico, por estos días tan marcada la agenda también en este sentido. Así que ya saludamos de inmediato a quienes me acompañan esta mañana. Raúl Méndez, investigador de Nodo 21, buenos días. Buen día, muchas gracias. Y saludamos también a José Antonio Valenzuela, director de Incidencias de Pivotes. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo analizamos estos primeros días de febrero que finalmente conocemos este IMASEC que deja el crecimiento en un 2,5%, pero un sorpresivo IMASEC del 6,6%? Bien, todos han sido llamados a la cautela, no significa que vamos a tener ese crecimiento prolongado en todos los meses, pero que finalmente en medio de un momento complejo, porque conocíamos el aumento de la deuda, le viene este respiro también al Ministerio de Hacienda. Parto para allá. ¿Cómo estás? ¿Cómo lo ves? Yo creo, bueno, el llamado a la cautela es importante y es necesario cuando analizamos el IMASEC. Muchas veces un día más, un día hábil más, un feriado más, altera para arriba o para abajo y sacamos conclusiones exageradas a veces de los datos que vamos conociendo. Yo creo que así como quienes se han apresurado en este año electoral que estamos empezando a ponerse en la camiseta de Trump y proponer propuestas grandilocuentes como si fuéramos Argentina, que no lo somos, estamos bastante mejor que la situación que Milei, no Trump, Milei en Argentina. También es complejo ver análisis, yo creo, de las autoridades, sobre todo de la autoridad económica, hablo del ministro de Economía, hablo del presidente, tan optimistas y como que la economía chilena está boyante y está en recuperación y este IMASEC lo demuestra, porque me parece que no es así. Y yo he visto algunos análisis del ministro, sobre todo el ministro de Economía, hablando de que el empleo va viento en popa, de que la inversión está muy alta, cuando las cifras muestran cosas que al menos contradicen ese mensaje. En empleo, los datos de la superintendencia de pensiones muestran que se han destruido 200.000 trabajos, que nos ha costado recuperar el nivel prepandemia. Y en inversión, la inversión no está bien en Chile, la formación bruta de capital fijo está estancada desde hace ya casi 5 años, no hemos logrado recuperarla. Y entonces yo creo que en un año electoral quienes pretendan guiar al país por los próximos 4 años necesitan acertarle al diagnóstico, y eso implica no pasarse en la tragedia, pero tampoco ser tan optimistas como lo que estamos viendo por parte de la autoridad. ¿Y cómo lo ves tú, Raúl? Sí, por supuesto que hay que ser cautelosos en los datos que entrega el último IMASEC, hay que ser cautelosos tanto en los buenos números como en los malos. En eso ha sido el ministro de Hacienda consistente durante el último tiempo. Hace pocos meses se había instalado una retórica con respecto a que este año se iba a crecer casi un 0%, que no iba a haber crecimiento, y eso se demuestra a través de estos números que no es así. Efectivamente, esto no quiere decir que tengamos que proyectar todo lo que venga de ahora en adelante con una tendencia que siga este nivel de crecimiento, que por supuesto no es consistente con lo que venía sucediendo. Sin embargo, si nos entrega una perspectiva sumado a otros factores que nos permiten ver un mejor panorama económico hacia adelante. O sea, han disminuido cifras que son relevantes, relacionadas a la informalidad laboral, relacionadas a la tasa de desempleados, que también entregaron buenos números a fines del año pasado, a comienzos de este año, y que sumado a esto nos permiten proyectar un nivel de desarrollo o de bienestar de la economía que permite también esperanzarse. Yo creo que en eso también es importante que los distintos actores políticos sean capaces de demostrar cautela, pero también de alegrarse de los buenos números, digamos, porque eso también crea un ambiente donde la economía se desarrolla y las familias también perciben un nivel de bienestar que es mayor. Y aquí hay que tener muy presente también como la trayectoria que viene haciendo en materia económica del país, después de que este gobierno tuvo que hacerse cargo de las consecuencias que dejó la pandemia y el estallido social a nivel de deuda pública, y el nivel de sobrecalentamiento de la economía que hubo en ese periodo. Tener que enfriar la economía con déficit muy grandes que hubo a comienzos de este periodo, y ahora poder proyectar números como los que se están dando, creo que son muy buenos, son muy positivos para crear un ánimo de lo que viene, de que lo que venga durante el próximo año permita mantener ese ritmo y
y proyectarlo hacia el futuro, digamos. Para el país eso es beneficioso para todos los sectores. Oye, quiero aprovechar aquí la pregunta, bueno, falta todavía para que salga el gobierno, pero ya va más de salida que de entrada, claramente, y cuando se instalaba parecía que existía cierto temor porque podía o no llegar inversión, etcétera, y ya mirando los años pasados, mirando cómo han cerrado los años que ha estado el presidente Boric y su equipo a cargo del país y conociendo también esta cifra, ¿cuál es el análisis también? Sí, yo creo que, a ver, lo responsable es que el vaso no está tan vacío, pero tampoco está tan lleno. Y yo creo que tenemos que, o sea, un poco el mensaje que uno va viendo de parte del gobierno es como que lo peor ya pasó y ahora la economía repunta y empezamos en una curva ascendente. Y yo no sé si están así. No sé si los datos tampoco permiten hacer ese análisis, menos con un IMASEC bueno que tuvimos en diciembre, donde también hubieron 2 días hábiles más versus diciembre del año pasado. Al menos como yo lo veo, la situación económica todavía enfrenta serias dificultades. El PIB tendencial que tiene Chile, la perspectiva de crecimiento para el futuro es baja, no pasa por mucho del 2%. El empleo está estancado. Hay datos de la encuesta del INE que muestran un leve aumento, pero también hay datos de la super de pensiones que muestran destrucción de puestos de trabajo. En cualquiera de los dos casos no estamos mucho mejor de lo que estábamos pre-pandemia y estamos hoy con una tasa de desempleo de más de un 8%, muy por sobre lo que acostumbraba Chile, que está por el orden del 6%. Entonces, hay muchos desafíos que está enfrentando Chile. Tenemos el desafío de los permisos, donde todavía no vemos ningún avance. Hay un proyecto del gobierno, no es que sea responsabilidad del Ejecutivo solamente, pero donde ha habido poca ambición para plantear propuestas que en el fondo puedan permitir dar vuelta al escenario que estamos viendo hoy en empleo. La reforma necesaria y positiva de pensiones que se acaba de aprobar también va a implicar un desafío enorme al empleo formal. Entonces, no creo que podamos mirar este IMASEC y decir, mira, lo peor ya pasó, ahora vienen tiempos buenos, estamos empezando una guerra comercial en el mundo. Entonces, tenemos que tener un diagnóstico que no sea demasiado condescendiente, porque la situación que está enfrentando Chile es de un estancamiento que lleva ya más de una década. ¿Y cómo lo ves tú, José Antonio, respondiendo a esta misma pregunta que guarda relación que cuando se instalaba también el gobierno parecía que no iba a llegar a inversión, etcétera? ¿Y cómo lo ves tú al andar conociendo las cifras? Sí, yo estoy de acuerdo en que, digamos, un número de un momento específico no debe decirnos que lo peor ya pasó y mirar todo como grandilocuentemente. Hay que tener cautela. Sin embargo, también hay que tener la perspectiva con respecto a cómo estos mismos números se van dando en el país. Efectivamente, el IMASEC más alto en los últimos 3 años. Pero antes de esos 3 años no había un número similar desde el 2018 y antes del 2018 desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, efectivamente, tenemos que tomar eso para poder proyectarlo hacia el futuro de una forma que nos permita tener un ánimo igual, que nos encuentre al país como dispuesto a enfrentar los desafíos que vienen. En materia de inversión ha habido un objetivo de crecimiento en la inversión en el país. Al parecer los fantasmas que habían al comienzo se empiezan a despejar, o ya están bastante despejados. Los criterios que han dado las distintas aseguradoras con respecto a la calificación del país se han mantenido. Una cuestión en la que no tiene ninguna interferencia, digamos, subjetiva el país, sino que es solo muestra de las políticas económicas responsables que se han llevado a cabo durante este periodo. Y lo que ha pasado también con la reforma de pensiones, que permite proyectar hacia el futuro un mejor entendimiento del ánimo político con respecto al país, que permitió también hacer un crecimiento en la bolsa luego de que eso pasó. Entonces, desde ahí nos permite ponernos en una posición en la que podemos implementar de mejor medida las reformas que se han venido haciendo durante el último año. En materia de permiso es un desafío que todavía está pendiente y este es el gobierno que más énfasis le ha puesto a esos temas para poder destrabar los proyectos de inversión sin tener que, por eso, disminuir el cuidado del medio ambiente o de ciertos valores jurídicos, sociales importantes. Y el gobierno, bueno, se ha puesto a disposición de eso, ha procurado controlar la deuda pública, ha tenido que recurrir a los recortes fiscales más grandes que se ha tenido el recuerdo en las últimas décadas también, y no ha mermado en ese esfuerzo para poder proyectar un ánimo de confianza hacia los mercados que finalmente
tenga como objetivo conciliar bienes jurídicos, sociales que son bastante relevantes. Lo dejo planteado. Se proyectaba que el déficit iba a ser de 1.9, es de 2.9, es un punto más, es harta plata y aumenta así, ¿cierto? La curva es ascendente de la deuda fiscal y es algo que también va a heredar quien sea, llegue el próximo año. Les dejo planteado también si es que hay errores o no cometidos ahí y respecto a este blindaje que también le hacen a la directora de presupuesto. Seguimos con Voces del Poder, conversamos con Raúl Méndez, investigador de Nodo 21, José Antonio Valenzuela, director de incidencias de Pivotes, y les había dejado planteada la pregunta porque en la economía ha dado noticias de dulce, pero también de agraz. Y esto del aumento en un punto de la deuda pública, por ahí algunos hablan de un error en la estimación. Por ahí el ministro ayer explicaba por qué se producía esto y le entregaba un tremendo respaldo, en este caso a Javiera Martínez, la directora de presupuesto. ¿Qué opinión tienen respecto a esto, José Antonio? Sí, bueno, primero para cerrar lo que conversábamos antes, una última reflexión. Yo creo que hay dos desafíos que tiene Chile en el largo plazo para dejar de crecer al 1,8%, que es lo que estamos ahora en el promedio de esta gestión, y es empleo y atraer inversión. Para lo primero, necesitamos una agenda ambiciosa de reformas laborales que flexibilicen el empleo, y yo creo que ahí estamos al debe, y la reforma de pensiones lo hace más necesario. Y para lo segundo, lo que hablamos de permiso. Respecto a la situación de la deuda, yo creo que es otro motivo para estar cautos respecto a lo que viene. Esta es segunda vez que pasa, si no me equivoco, en que el gobierno ha sobreestimado lo que va a ingresar. Efectivamente ha sido responsable en cuanto al gasto fiscal, o al menos eso es lo que dicen todos los analistas. El gasto no es el problema, sino que se sobredimensiona lo que va a entrar. Y eso creo que se ha repetido en la dirección de presupuesto. Se había anticipado a mediados de año que esto podía ser algo que iba a pasar y no se hicieron los ajustes de la forma que corresponde. Y el temor es que esto siga pasando, ¿cierto? Porque ahora vamos a empezar una guerra, o sea, está empezando a nivel internacional una guerra comercial. Al mismo tiempo, el gobierno se ha comprometido a bajar el impuesto corporativo, lo que en el corto plazo va a implicar una menor recaudación. Ahora, el ministro ha hablado que tiene que ser compensado esto, así que... Ahora, ¿cómo lo va a compensar en un contexto en que cada vez tiene que reducir más los gastos? Esto también implica una compensación, entonces, ¿hasta qué punto va a poder y tiene la muñeca para recortar gastos a esos niveles? Es importante, el endeudamiento que está llegando al país es el pic desde el retorno a la democracia, estamos en el punto más alto, acercándose peligrosamente a ese 45% del producto que temen tanto los economistas. Entonces, hay una situación que, si bien no es dramática, como lo que plantean algunos que buscan importar el modelo argentino a Chile, sí exige medidas a la altura del desafío. Y no sé si eso es algo de lo que está consciente el oficialismo. ¿Qué te parece? Claro, hay que tener presente que el problema de la deuda es un tema en nuestro país que no es solo de ahora, digamos. O sea, efectivamente se ha venido rompiendo la tendencia al crecimiento que se mencionaba antes, digamos, de esos 6% o cifras tan altas, y nuestra productividad viene en picada desde hace ya más de una década. El problema de la deuda viene aumentando desde el 2010 de manera consistente, de forma mucho más profunda, como consecuencia de la pandemia y el estallido social. Y este gobierno ha demostrado ser muy responsable en materia de control de la deuda pública, tanto desde el punto de vista de las herramientas que se han utilizado y los compromisos que se han asumido, o sea, incluso por bajo el 45% de deuda, este gobierno se ha propuesto entregarla en un monto inferior al 42%, y en eso es lo que el ministro Marcel ha mencionado reiteradamente que está trabajando. Pero también llevando a cabo proyectos de ley que permiten sostener eso, e incluso durante este periodo se legisló respecto de la regla dual de responsabilidad fiscal, que es una innovación en materia de responsabilidad fiscal, donde Chile ha llevado la delantera desde hace mucho tiempo en materia de regla fiscal. Así que, claro, no es un escenario en el que nos gustaría estar, pero efectivamente hay que tener presente que, sobre todo en materia de estimación de ingreso, es un ejercicio tremendamente complejo porque no depende solamente de las variables que se introducen a nivel gubernamental, a nivel del gobierno, sino que el comportamiento de los distintos actores con respecto a
a muchas variables, digamos, o sea, aquello que se introduce a nivel de gobierno, pero también con las señales que da el mercado, con también las señales que se dan a nivel internacional. Y solo por mencionar como ejemplos que se han dado en la práctica, cuando se legisló con respecto a la PGU, al final del segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, se estimó como parte de la compensación que iba a haber para el mayor gasto fiscal que implicaba la PGU, que ha sido también algo que ha preocupado mucho y se trató profundamente en relación a la reforma de pensiones que se acaba de aprobar. Se estimó un ingreso por impuesto al lujo que finalmente fue solo de un 15%. Entonces, y eso no quiere decir que esté mejor uno, peor otro, sino que habla de cuán difícil es la proyección de ingresos que se hace con respecto a los distintos gobiernos, y eso no es una particularidad del actual Ministerio de Hacienda, sino que es algo que depende de las distintas variables que se van produciendo, y efectivamente estamos en un escenario tremendamente volátil, ya se mencionaba, sobre todo por el escenario internacional que se está dando actualmente. Porque finalmente cuando se estima esto es en la discusión del presupuesto del año 2024, se hace en octubre por ahí del año 2023, y por ahí ayer en la agenda económica el ministro explicaba que el litio, que la operación renta, pero esa estimación se hace todos los años cuando se discute todos los años la ley de presupuesto, así que esa estimación hay que saber también afinarla, entiendo. Uno no sabe si es tan usual que el déficit que no la tenemos al déficit en un punto porcentual del PIB. O sea, estamos en una diferencia bastante grande. Yo no manejo el dato de cómo ha sido en gobiernos anteriores, pero me da la impresión de que esto estamos en dimensiones un poquitito más allá de lo que estamos acostumbrados. Y lo segundo, no es solo la deuda, también tenemos un problema de que estamos desahorrando mucho como país. O sea, el FES, el Fondo de Estabilidad Económico y Social, se ha reducido de 7 millones o sea, bajó a la mitad en 2 años. De cómo lo recibió este gobierno. Entonces, no solo estamos aumentando el endeudamiento público, también estamos desahorrando mucho y nos estamos quedando con poca reserva para cuando vengan las vacas flacas que podrían llegar. Ahora, claro, ustedes hablan de esta posibilidad de guerra económica, 3 semanas de Donald Trump instalado en el poder, y hace este anuncio el fin de semana de los aranceles y que remece también, podría eventualmente remecer a la economía del mundo. Pero quiero avanzar porque tenemos que proyectar lo que viene, ¿cierto? Porque estamos en este febrero de receso donde podemos analizar. Hace algún tiempo un senador decía que se puede como caminar y mascar chicle a la vez. ¿Te acuerdas, no? No, digo, lo decía porque ¿dónde hay que poner el acento? Entendiendo que durante enero la agenda pública sí copó la reforma de pensiones, y parecía que estaban todos los esfuerzos puestos ahí. Aquí hay que poner varios esfuerzos. Tenemos que hablar de una reforma del sistema político, si es que es necesario o no, se los pregunto al tiro. De inmediato también se hablaba de este ajuste tributario, pero también urge, si seguimos en la senda económica, poder poner hincapié a el poder simplificar los procesos de los permisos ambientales. Nadie dice no cuidar el medio ambiente y no pedir permisos, pero sí por entregar certezas a quienes vienen a invertir a nuestro país. Así que sobre todo porque la inversión que estamos buscando atraer a Chile es una inversión profundamente verde, una inversión ecológica que busca descarbonizar. Y que finalmente es necesaria para la transición energética, siendo el punto de la minería. Entonces mi pregunta es, proyectando lo que viene, y ya vamos a ver si es que nos da tiempo para hablar de lo que viene en otra carrera, que es la presidencial, proyectando lo que viene, ¿dónde hay que poner los acentos y las urgencias? Entendiendo que está calentito lo de la reforma de pensiones, que logró un acuerdo, algo así casi transversal. Parto. Sí, hay 2 temas que mencionaste que encuentro que son tremendamente relevantes. En lo tributario, queda este año todavía para ver lo relativo a la ley de impuesto a la renta y su reforma, y me parece que el gobierno tiene un tremendo desafío, no solo en la idea de recaudar más, que eso es un elemento que puede estar viéndose, como ha señalado el ministro Marcel, sino que en general una estructura tributaria que tiende hacia la progresividad. En nuestro país actualmente el sistema tributario se basa mayoritariamente su recaudación en el IVA, lo que es un impuesto tremendamente regresivo, porque las personas con menos recursos son las que ocupan toda su capacidad de gasto y no de ahorro, digamos, porque no tienen en el consumo, entonces por lo tanto proporcionalmente contribuyen más por ese lado, y la discusión sobre impuesto a la renta permite
ver ese aspecto en su complejidad y desde ahí poder generar los incentivos necesarios para que efectivamente, por un lado, haya más inversión y se puedan desarrollar mejor los proyectos o los grandes proyectos en el país, que ojalá permitan avanzar en elementos de productividad para poder estar preparados no solo ante la volatilidad del mercado en el escenario internacional actual, sino que permitan también proyectar hacia el futuro una estructura tributaria más justa y progresiva y que beneficie a las personas ahí en lo cotidiano, que actualmente están colaborando más quienes menos tienen a la estructura tributaria del país. Y en materia de sistema político electoral, creo que también hay tremendos desafíos. El problema ahí, por supuesto, se genera en que una discusión que se da precisamente en un momento electoral muy importante, que son las de elecciones de carácter nacional, presidenciales y parlamentarias. Sin embargo, y sea que se aborde en su complejidad en este gobierno o en posteriores, sí creo que es importante comenzar a dar una discusión que aborde el problema también desde su raíz, digamos, y no solamente parchando ciertos elementos, porque ahí lo que vemos, y desde Nodo 21 hemos señalado igual consistentemente esto, que no basta, por ejemplo, con la discusión actual sobre poner umbrales, porque tú tienes un sistema electoral actualmente que es tremendamente complejo. O sea, la gente vota por personas, pero el voto finalmente se traduce en lo electoral, en ideas políticas, por lo tanto hay un desacople y un desajuste en esa intención del votante versus el del sistema. Luego se traduce en sus pactos, que van a pactos en diferentes partidos, que suman de cierta manera en puntos de cortes para ver quiénes se asignan o no se asignan escaños, y esa traducción hacia las personas se vuelve muy compleja. Y si uno la adhiere, además, al final de todo ese proceso, que ya es complejo, simplemente un umbral que deja fuera a personas de un lugar por lo que pasó en otro lugar o a nivel nacional, eso genera más desafección de las personas con la política y podría incluso llegar a ser muy peligroso por alimentar esa elitización o ese desacople. Entonces, bueno, desde el Frente Amplio, de hecho, se presentó un proyecto de reforma constitucional para entrar al debate del sistema electoral, que busca simplificar esos elementos y son cosas para poner en el debate, o sea, el debate sobre listas cerradas y tomarse en serio el rol de los partidos políticos y las ideas que se ponen en la política para poder generar esos ajustes entre los intereses de las personas y los partidos y otros elementos que permiten simplificar y poder también a la vez mantener ese control necesario sobre las fuerzas políticas que integran el Congreso. Para eso habla, claro, fortalecer los partidos, revertir la fragmentación, son parte de los desafíos, pero la pregunta es en favor del tiempo, cuando volvamos, ¿cierto? ¿Dónde hay que poner el acento? Que hay que avanzar en los carriles distintos cuando en reformas que son tan claves, aprovechando este ambiente calentito de aprobación de una reforma que fue transversal. Absolutamente. Lo primero, para tocar distintos temas que tocó Raúl. Uno, yo creo que es momento de dejar de apuntarle a la tributación como forma de recaudar más, porque yo creo que ya se agotó. Por lo tanto, acá los desafíos en la economía me parece que son dos: atraer inversión y permitir que los emprendimientos puedan crecer. Y en este caso, el tema de los permisos, ¿te parece clave? Para lo primero, permiso, y yo creo que es una buena señal lo que anunció el ministro Marcel de reducir la tasa de impuesto corporativo, que en Chile es tremendamente alta, o sea, está muy por sobre el promedio de la OCDE. En lo segundo, yo creo que necesitamos, y esto acá sí que no he visto nada en el oficialismo y tampoco mucho en la oposición, una agenda ambiciosa de reformas laborales para permitir que se creen emprendimientos, pero también que los emprendimientos que existen puedan crecer. El aumento de 7 puntos de cotización va a ponerle un desafío grande, sobre todo a los emprendimientos más chicos, a las pymes, y lo que se necesita entonces es flexibilidad, es reducir, por ejemplo, nosotros en Pivote proponemos algo que a veces es un poco impopular, pero reducir la indemnización por años por despido y transformarla en una indemnización a todo evento de un monto menor. Nosotros tenemos la indemnización más alta de la OCDE, pero le llega muy poca gente porque hay muy alta informalidad y porque las pymes muchas veces tienen que contratar en negro porque no pueden pagar esa indemnización. Respecto al segundo tema de institucionalidad, yo creo que evidentemente mejorar las instituciones permite mayor gobernabilidad y eso se traduce en crecimiento económico, que finalmente es lo que beneficia a las personas y lo que hace que las personas vivan mejor. Ahora,
¿Cómo mejorar la gobernabilidad? Es el desafío. Yo creo que un elemento del sistema político no es el único, y cuando hablamos de sistema político, efectivamente, yo estoy de acuerdo con Raúl, el umbral no es la bala de plata, ni es la única forma de mejorar la gobernabilidad y de eliminar ciertas cosas disfuncionales del sistema político. Hay acuerdo enorme en muchas cosas. Por ejemplo, el proyecto del Frente Amplio y el de los senadores de Chile Vamos y del PS están súper de acuerdo en las medidas para enfrentar el discolaje. A los díscolos que en el fondo renuncian a su partido y rápidamente crean una nueva pyme. Entonces ahí se puede avanzar de inmediato, creo yo. Respecto al sistema electoral siempre es mucho más difícil, pero tanto eliminar los pactos como el umbral apuntan al mismo objetivo, que es reducir la fragmentación. Entonces tengamos ese debate, quien tenga la mayoría, que se vote, pero avancemos. Lo que no puede ser es que porque a mí me gusta mi fórmula y a ti te gusta la otra, nos quedemos entrampados y no nos hagamos cargo de un problema donde hay un diagnóstico muy claro. Oye, no tengo más tiempo y tengo que despedirlos, pero es curioso esta idea que tienen ahí en Pivotes, que puede sonar bien pragmática. Esto de, si queremos ajustarnos a la OCDE, ¿cierto? Tenemos el 27%, el ministro hablaba del 23, 24, la mediana, pero tenemos el índice de indemnización, tasa de indemnización más alta. Me imaginaba solo un año electoral, si es que se pudiera dar en algún lugar a alguien tomar una discusión de ese tipo, en un año además, donde va a estar mediado por lo presidencial y lo parlamentario. Claro, imagínate. Lo que hay que explicarle, yo creo, a la ciudadanía es que hoy nos estamos transformando en un país que entrega cada vez más prestaciones y mejores prestaciones a cada vez menos personas. Entonces, los que no tienen un trabajo formal están completamente desprotegidos. Oye, una discusión que nos daría para largo rato, entretenida que estoy, pero bueno, la pauta tiene que seguir avanzando. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, Raúl Méndez, investigador de Nodo 21, José Antonio Valenzuela, director de incidencias de Pivotes. Gracias, buen día para ustedes. Muchas gracias, buen día.